Hoy en Negocios, poniendo el foco sobre el sector del automóvil, sobre un sector clave para la economía española y también, bueno, pues para la posible recuperación que venga. Hablamos ahora de un mercado concreto, hablamos ahora del leasing y del renting, estas otras modalidades que cada vez tienen más fuerza dentro de nuestro país. Y nos acompaña Javier León, desde la Asociación Española de Leasing y Renting. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Cuéntanos, primero, antes de hablar de, bueno, pues de las perspectivas, ¿no?, que nos va a traer 2021, quería que nos hicieras una foto general, ¿no?, de cómo ha terminado el año el sector, cuáles son las principales cifras, las magnitudes que bueno, pues vosotros que sois los que estáis contabilizando, ¿no?, y vigilando la evolución, las dinámicas de mercado, bueno, cuáles son tus principales conclusiones, porque me imagino que también en este caso pues ha sido un año complicado al menos. Pues sí, ha sido un año complicado realmente. La preocupación primera del sector que hemos tenido, sobre todo en estos primeros meses de confinamiento, de pandemia, la realidad fue proveer de los servicios de mantenimiento a todos los servicios esenciales y toda la gente que seguía utilizando el vehículo. Eso fue nuestra principal preocupación, porque había una demanda y también nos encontrábamos que en algunos casos alguna asistencia en talleres estaba cerrada, ¿no? Luego, a continuación, también nos encontramos también con una cierta demanda de vehículos, y esa demanda venía sobre todo por estos sectores, sobre todo de logística, que necesitaban vehículos. Había algunos rentacares que podían dar suministro también, pero también se encontraban que necesitaban soluciones un poco ya a algo más largo plazo, ¿no? Y la última cosa que nos ocupó mucho tiempo fue ver cómo podíamos acompañar a los clientes para que pudieran pagar las cuotas. En definitiva, que pudieran, toda la gente que necesitaba movilidad y aquellos incluso que no, pero que el coche en un futuro lo necesitarían y no querían cancelar el contrato, era un poco, ante la falta de ingresos, era cómo podíamos nosotros ayudarles, ¿no? Esto ha sido lo que ha caracterizado digamos, los esfuerzos, más allá de los números, ¿no? Los números, la verdad es que hemos cerrado pues con una cuota, bueno, con una reducción de un 18% del volumen si excluimos toda la parte de rentacar. Tenemos un 18-80% menos de producción, que se traduce en unos 170.000 contratos en lugar de los 209.000 que teníamos el ejercicio anterior, ¿no?, el 2019. Y claro, contrasta un poco con la caída del mercado de automoción, que la caída pues claro, pues ha sido del orden del 30%. Con lo cual, pues bueno, pues estamos realmente satisfechos, sobre todo de poder seguir ofreciendo nuestros servicios y en definitiva y en poder acompañar a los clientes en esos momentos de necesidad que hemos tenido, ¿no? Mencionabas esa caída del 30%, ¿no?, respecto a 2019, pero bueno, aún así el año 2020 cierra 209.324 operaciones y bueno, más de un 18% de los vehículos matriculados lo fueron mediante renting, ¿no? Incluso en este contexto, quizás eso, a pesar del año atípico 2020 que hemos vivido, nos da un poco el pulso de que, bueno, pues cada vez más empresas y sobre todo particulares se animan, ¿no?, bueno, pues apostar por otras movilidades que no sean solo pues me compro mi vehículo y lo tengo X tiempo, ¿no? ¿Crees que en 2021, si se recupera un poquito la cosa, ¿no?, podremos ir hacia una consolidación aún mayor bueno, pues del renting y del leasing, de estas otras modalidades? Sí, por supuesto. La verdad es que es un producto que ofrece una flexibilidad y ofrece unas características que no te comprometen tanto como la compra y tienes muchos menores riesgos, con lo cual pues bueno, pues esperamos que siga incrementando. La prueba es sobre todo el mundo de particulares y autónomos. Si nosotros contamos la flota que teníamos en diciembre del 2019 y contamos la que tenemos en septiembre, curiosamente se ha incrementado un 35%, con lo cual en este mundo, hablando en este segmento sobre todo de particulares y de autónomos, que es donde nosotros estamos viendo y se experimenta un crecimiento cada vez mayor. La verdad es que esto es una consolidación de un trabajo de muchos años, ¿no?, y también la constatación por parte de los usuarios de que es una opción muy válida. Los productos de movilidad cada vez más y el renting nos estamos acostumbrando cada vez más a ser más flexibles también en arrendamientos a más corto plazo, pues están cubriendo un espectro y una necesidad que tienen hoy los clientes. Sí.
Ujú. Dentro de esta modalidad, ¿qué sectores esperáis, bueno, pues que puedan tirar un poquito más del carro, ¿no? Porque hemos visto en este 2020 caídas, pues como era de esperar en sección, en turismo, en furgonetas, en camiones, en renting agrícola, pero ¿qué sectores creéis, tal y como están las cosas, que pueden tirar un poquito más o en cuáles creéis que tenemos que fijarnos? Bueno, nosotros la parte logística sí que es cierto que todos los suministros de última milla, y hablamos ya de que incluso tenemos demanda de vehículos que habitualmente no tocamos tanto, como son las motocicletas, ¿no? Y sobre todo para repartos de este concepto de última milla. Nos estamos acostumbrando a tener cada vez más una demanda, o sea, estamos cada vez más acostumbrados los usuarios a hacer pedidos y a tener un servicio cada vez más de puerta a puerta, y esto al final lo que requiere es una logística importante, ¿no? Nosotros, esa es una de las partes que vemos que tiene mayor consolidación, ¿no? Luego, sí que es cierto que el teletrabajo está modificando una serie de hábitos, y entonces ya lo que nos estamos encontrando también es mucha gente que quiere tener un vehículo que ha cambiado de residencia, que quiere tener un vehículo que seguramente con un vehículo más pequeño en lugar de uno grande pasa. Bueno, hay toda una diversa complejidad de clientes que nos encontramos que quieren modificar por los vehículos porque se ha cambiado la necesidad de movilidad, ¿no? Entonces yo diría que por una parte tenemos esos sectores, ¿no?, que se caracteriza más el sector de distribución, y por otra parte lo que diría es ese cambio de modalidad de movilidad, ese cambio de la movilidad que tenemos los usuarios. Y esto nos está haciendo tener que adaptar de una forma muy rápida, porque tenemos clientes que por supuesto que en su día habían previsto que podían hacer 100.000 kilómetros al año, que ahora dicen que están haciendo como mucho van a poder hacer los 100.000 kilómetros en la duración total de un contrato a 4 años, y ahora pues escasamente van a hacer 30 o 40.000, con lo cual también hay que adaptar esos contratos a las nuevas condiciones de clientes. Esto es un poco el reto cambiante de muchos sectores y un poco lo que nos está cambiando en digamos, lo que nos está cambiando estas situaciones de confinamiento, de movilidad de sectores esenciales, que nos tenemos que ir adaptando muy rápido a todas esas necesidades. Ujú. Muy interesante lo que apuntas, Javier, ¿no? Es esa necesidad nueva que surge, que se adapta, ¿no?, o por así decirlo. ¿Y cómo están haciendo las empresas para adaptarse a estos retos que dices? Porque la última milla, la logística, por otro lado, las nuevas realidades, ¿no?, vinculadas al teletrabajo, las compañías, ¿cómo están adaptando sus estrategias? ¿Con qué apoyos cuentan? ¿Cómo están aprendiendo a ser más flexibles? ¿Cuál sería un poco, pues, la visión de lo que están haciendo las empresas españolas para adaptarse a este nuevo entorno? Bueno, pues al final lo que tienes que contar es cómo, lo primero de todo es qué demanda tienes, cómo adecuas la estructura de costes, cómo puedes cumplir con esa demanda. Es decir, hay diferentes y tiene mucho que ver con los sectores. Hoy mismo, por ejemplo, la banca, pues estamos acelerando todo un proceso de digitalización de productos que cada vez sean más fácil de la contratación online, que necesiten menos requerimientos de personal, que podamos llegar más lejos con el punto de vista de cliente, donde podemos llegar con clientes en el mundo de marketing a segmentos de clientes que a lo mejor tampoco habían pensado en qué soluciones de movilidad podían tener, ¿no? Estamos viendo incluso que nos está cambiando. Yo recientemente veía unos artículos y que estaba leyendo unos artículos que nos cambia incluso la movilidad desde el punto de vista de la reducción de transporte público, del incremento de las bicicletas, lo que ha ocurrido con las bicicletas, con los ciclomotores. Es decir, nos está cambiando todo de una forma muy rápida y a veces difícil puedes prever, porque son necesidades que, yo pondré un ejemplo, yo recuerdo hace muchos años cuando empezaron los primeros subs, estos vehículos que son un poco más altos, pues resulta que al principio estaban orientados para un determinado público y luego al final resulta que lo que buscaban, las primeras ventas se hacían a personas que tenían una movilidad algo más reducida y que les era mucho más fácil acceder al coche, porque era un coche más alto, ¿no? Esto es curioso, porque las cosas a veces se piensan de una manera y luego se tienen que ir modificando, y ves viendo un poco el usuario cómo va aplicando diferentes opciones, ¿no?, con la oferta que tiene. Es muy curioso. Aquí lo único que podemos decir nosotros como sector es que tenemos que estar con la mente muy abierta, que las necesidades están cambiando de una manera muy rápida, que además es algo porque nos están cambiando
un poco las reglas también de una forma muy rápida, ¿no? Ahora podemos salir, ahora nos tenemos que quedar, ahora hay gente que está planteándose modificaciones en su vivienda, otros que resulta que están marchando fuera de las grandes ciudades porque es mucho más cómodo, estamos viendo incrementos en empadronamientos de ciudades o de pueblecitos más limítrofes, ¿no? Con las grandes capitales. Y bueno, y nosotros ahí nos tenemos un poco que adaptar. Es curioso a veces ver patrones, ¿no? Porque al final son muchas necesidades, a veces muy individuales y que cuesta, pero este es un poco el reto, ¿no? De ver cómo le puedes dar una solución al cliente cuando te lo pide. Pues Javier León, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver, ¿no? cómo evoluciona el sector. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Cuando queráis. Hasta la próxima.